La Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia cuenta dentro de sus proyectos de investigación con uno fundamental, el proyecto de caracterización de la profesión contable en Colombia. Este proyecto tiene su génesis en el 2017, cuando estábamos viendo ya hacia dónde iba la profesión y las necesidades de caracterizar a nosotros como contadores públicos. Actualmente existimos en el país alrededor de 300.000 personas que hemos sido graduadas de las universidades y que hoy contamos con tarjeta profesional. Y era necesario, viendo el futuro que se iba teniendo de la profesión, que nosotros como universidad participáramos en un proyecto de caracterización. Tenemos muchísimos factores y más adelante los profesores que intervienen en el proyecto los comentarán, pero hoy quiero contar que nosotros hemos contado con el apoyo de la Defensoría del Contribuyente de la DIAN, con el apoyo del Instituto Nacional de Contadores Públicos, que han visto también en este proyecto la potencia que tiene para poder direccionar a partir de sus resultados acciones. ¿Acciones en qué sentidos? Acciones, por ejemplo, en capacitación. ¿Qué requieren, qué requerimos los contadores para seguir dando fe pública y para seguir actuando frente a los retos que la tecnología nos impone, frente a los retos que la sostenibilidad nos impone, etc. De otro lado, también es importante contar que otras instituciones, otros entes, otros gremios que están relacionados con la profesión vienen apoyando este proyecto. De otro lado, es importante también anotar que nosotros como facultad y a partir de los resultados que ha arrojado durante estos últimos 5 años el proyecto de caracterización del contador público, hemos podido también empezar algunas acciones para dar cuenta de los problemas, dificultades, retos que hoy en día tiene nuestra profesión en el país, en Colombia. Y esos retos que fundamentalmente van en algunas líneas, 2 líneas grandísimas, que son la línea de la tecnología y la de sostenibilidad, pues nos han permitido también empezar a ofrecer, a tener unos campos de trabajo y proyectos también en ese sentido, y todo esto ha sido a partir de este gran proyecto que inició en el 2017 de la caracterización de la profesión contable en Colombia. Cuando iniciamos el proyecto de caracterización de la profesión contable en Colombia, surgieron muchas inquietudes. La primera era una relación directa con el quehacer cotidiano de los contadores. Es decir, ¿qué estaba pasando con los profesionales? Entonces, esto nos generó muchísimas inquietudes. Comenzamos a hablar con diferentes personas, a consultar diferentes fuentes y a tratar de ubicar referentes teóricos y referentes conceptuales y referentes en investigación que nos permitiera acercarnos a esta población que era un poco compleja, es un poco compleja, y que nosotros estamos tratando como de dar cuenta de ella. Entonces, el primer esfuerzo, digamos que fuera de ver los problemas cotidianos que nosotros encontramos en nuestros países de América Latina frente a las condiciones de trabajo, frente a la relación entre patronos y empleados, frente a las remuneraciones, frente a el ejercicio de las profesiones como tal, comenzamos a verlas todas en conjunto, sin separar las profesiones, sino a ver los problemas que había. Y era una cantidad significativa de problemas. Es obvio, o sea, las primeras profesiones que comenzamos a encontrar fueron las profesiones relacionadas con la salud. Entonces ahí comenzamos a encontrar en diferentes países de América Latina lo que manifestaban los médicos, lo que manifestaban las enfermeras, lo que manifestaban los terapistas, las personas que analizaban políticas públicas. Comenzaron a haber muchísimos.
Comenzaron también a aparecer estudios sobre arquitectura, sobre ingeniería, sobre derecho, muchísimos en América Latina, en Norteamérica. Encontramos un acervo significativo de papers sobre los abogados y las condiciones de trabajo de los abogados, diferentes dimensiones de los abogados. Entonces nosotros comenzamos a analizar y a centrarnos, digamos, en las profesiones que más nos llamaran la atención, y era, pues, lógico, la contaduría pública, pero con un acervo y con digamos que un tema central. Ese tema central era que eran profesiones relacionadas con la información. Y fuera de relacionadas con la información, eran profesiones relacionadas con el control dentro de las organizaciones. Las organizaciones, estamos hablando desde una empresa pequeña, una organización pequeña, hasta estados o hasta relaciones entre estados o hasta empresas multinacionales que hacen presencia en diferentes países. Estamos hablando desde empresas micro hasta empresas gigantescas que cotizan en bolsas de valores en diferentes partes del mundo. Estamos hablando de dimensiones distintas y en todas ellas se necesitaban profesionales relacionados con información, con control. Y hay algo que nos surgió, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia en la última versión, fue las profesiones relacionadas con la información, con diferentes tipos de información, no solo en el ámbito contable, sino que nosotros nos relacionamos con diferentes profesiones, desde desarrolladores de software en adelante. Y lo más interesante de todo es que ahorita les voy a contar un poco. Nos relacionamos con personas en diferentes lugares del mundo, no es únicamente América Latina. Ahí encontramos unas cosas distantes, otras cosas muy cercanas en diferentes partes de Asia, en diferentes prácticas en África, en diferentes prácticas en Europa. Entonces, esas son cosas que nos va dando como a esta caracterización de la profesión contable en Colombia, le va dando ciertos rasgos que al nacer el proyecto como tal no tenía. Entonces, por ejemplo, nosotros también vimos cómo los profesionales se relacionaban con personas cercanas, con miembros de las organizaciones, con las organizaciones, y cómo se relacionaban con entidades de control públicas o privadas, entidades gubernamentales en diferentes países. Es decir, estamos hablando de dimensiones distintas que son complejas dentro de este ámbito. Entonces, al ver esta magnitud de cosas, lo que tratamos de hacer fue tomar y poner unos pilares fundamentales de dónde iniciar, dónde podemos dar cuenta de lo que sucede con la profesión. Entonces, lo primero que hicimos fue mirar cuáles fueron los referentes teóricos para esa, que es la primera parte que les voy a contar. Y entonces comenzamos a ver como los clásicos, los que han abordado las organizaciones, los que han abordado las profesiones, los que han abordado las profesiones en diferentes contextos. Y dos clásicos impresionantes que nos aportaron muchísimo y que nos siguen aportando es Max Weber. Max Weber en Economía y Sociedad, por ejemplo, en una parte de Economía y Sociedad le dedica a la contabilidad y al ejercicio de la profesión contable dentro de las organizaciones modernas. Estamos hablando que, y en varios libros de Weber, podemos encontrar la mención de la contabilidad sobre una herramienta de procesamiento de información, de sistematización y síntesis de las actividades que se realizan en las organizaciones y cómo los contadores procesan y proyectan esta información y cómo esas se presentan a otras personas. Esto por un lado, entonces tomamos como punto de referencia a Weber, y el otro que tomamos como punto de referencia fue a George Simmel. Simmel, en un texto maravilloso que se llama Filosofía del Dinero, también hablando de las organizaciones, de la organización del trabajo y de las profesiones, habla de la profesión contable como tal y habla de la trascendencia que tiene la profesión contable en estos momentos.
Entonces, esos dos puntos de referencia nos sirven para iniciar el proyecto. Y yo quiero comentarles sin demorarme mucho porque es bastante información la que hemos desarrollado durante todos estos años, pero quería mencionarles algo, quería presentarles algo y quería compartir con ustedes algo. Ese compartir con ustedes fueron algunos de los hallazgos que, como les decía hace un momento, de los referentes bibliográficos que nos sirvieron y nos han servido para ir construyendo e ir fortaleciendo el proyecto de caracterización de la profesión contable en Colombia. Entonces, les voy a compartir unas referencias bibliográficas porque sí me parece trascendental compartirlas con ustedes. Estas referencias bibliográficas, como ustedes lo pueden ver, desde el comienzo, la primera que aparece son respecto a las skills, de las habilidades, de las destrezas de los contadores en Sri Lanka. Luego vienen documentos de organismos profesionales en Estados Unidos. Y aquí entonces ustedes pueden ver, por eso les hacía énfasis de que nosotros estamos de la profesión en Colombia, pero aquí hay documentos sobre la profesión en Argentina, hay varios sobre la profesión en México, hay varios sobre la profesión en Brasil, hay varios sobre la profesión en Ecuador, en Perú, en Chile, en Centroamérica y encontramos muchísimos sobre la profesión en Canadá y Estados Unidos de América. Entonces, esto nos sirve. Y, por ejemplo, era sobre las comunidades, sobre cómo las comunidades profesionales se construían, cómo las comunidades profesionales en cada contexto, de acuerdo a los tipos de Estado, de acuerdo a las relaciones entre los Estados, iban construyendo. También el del norte de África, de Libia, de Kenia, de Etiopía, encontramos varios estudios, incluso tesis de doctorado realizadas en algunas universidades europeas que hablaban sobre las condiciones de esto. Esto es una tesis, aquí ustedes pueden ver papers, pueden ver tesis, documentos de tesis de maestría, de doctorado sobre la profesión en Colombia y sobre algunas particularidades de la profesión. Una, por ejemplo, es Da Costa, de Oliveira, Piñeiros, sobre las mujeres en el ejercicio de la profesión. Aquí hay otra sobre en Indiana, en Estados Unidos. Esta es en Chile, otra en Brasil. Como les decía, discusiones sobre la importancia que ahorita para las organizaciones y para todos tiene la tecnología, pero esta importancia y esta tecnología, ¿qué consecuencias va a tener con la profesión contable? Entonces, todas estas cosas van sumando. Es decir, aquí es cómo la profesión ha crecido en América y especialmente en el Caribe donde se habla español, inglés, francés, y cómo se hacen los reportes y comienzan a generar muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, en el quehacer cotidiano de los contadores, una de las cosas que más se maneja es el estrés laboral. Y luego cómo con la pandemia muchos encontraron en su casa un espacio de trabajo y no sabemos cómo va a evolucionar esto. Ya se tenían algunas referencias de el ejercicio de los profesionales por teletrabajo desde sus hogares en el norte, en Suecia, Dinamarca, Noruega, pero llegó con la pandemia en 2020 a América Latina y son una serie de documentos que nos dicen hay transformaciones en el espacio de trabajo, hay transformaciones en los profesionales y vamos a observar qué es lo que acontece. Hay muchas cosas, como les decía, por ejemplo, quiero detenerme en este de Panda y Panda. Esto es en profesionales
de la India que trabajan en desarrollo de software. Ellos tienen esto es sobre las condiciones de vida que tienen y sobre los esfuerzos que hacen. Hay algo muy interesante en esto, porque cuando describen esto, nosotros lo que encontramos, ahora más adelante les comparto, en nuestra trabajo empírico, es que algunas de estas cosas y en los documentos que hemos construido, que ellos presentan, que es Panda y Shahon, lo que ellos presentan se relaciona con lo que nosotros vemos en Colombia y en algunos casos en América Latina, identificados como en Brasil, en México y Argentina. Entonces son cosas que nosotros identificamos y que abran un panorama gigantesco. Es decir, no es solo el contador, los desarrolladores de software, es decir, las profesiones que trabajan con información y que tienen jornadas de trabajo bastante largas e intensas y unas responsabilidades muy, muy fuertes. Entonces, aquí son las condiciones de trabajo, condiciones de contratación, cómo hacen su cotidianidad, cómo esto afecta la salud de estas personas, cómo esto ha cambiado y ha modificado las condiciones de trabajo. Entonces, la vida profesional de las personas. Es decir, estas transformaciones digitales, las transformaciones hoy y las que se vienen dando en los últimos 5 años que nosotros hemos observado, han dejado su huella. Y hay algo que esto sí lo tenemos que dejar claro, y es que el quehacer profesional está en movimiento. Nosotros estamos indagando sobre estas condiciones en el proyecto, pero estas condiciones están en permanente movimiento. Entonces, cuando tratamos de dar cuenta de ese movimiento, inmediatamente pueden sufrir transformaciones en diferentes lugares, incluido nuestro país, Colombia. Entonces, quería comentarles, quería compartir con ustedes esta presentación. Y ahora les voy a compartir, bueno, no les voy a presentar los papers que hemos desarrollado acá. Quiero señalar dos que hemos trabajado. Uno es sobre las labores que desarrollan los profesionales aquí en Colombia y las competencias y las destrezas que deben tener. Y cómo esto se desarrolla y se relacionan con lo que les acabo de presentar en las referencias bibliográficas. Es decir, se relacionan con lo de nuestros países en América Latina, pero también se relacionan sobre los países en África y en Asia. No es, las competencias y las destrezas se alejan un poco de lo que nosotros vemos en los estudios en Europa y en lo que vemos en Norteamérica. Pero en estas regiones de Asia, África y América Latina, las destrezas y las competencias son relativamente cercanas. Es decir, estamos hablando de que los ejercicios de las profesiones están condicionadas por los contextos federales, o sea, por los tipos de estados que tenemos. Pero también estamos hablando de que estas condiciones son relativamente cercanas en diferentes contextos geográficos. Lógico, hay diferencias, pero tenemos algunas condiciones de trabajo que son muy, muy interesantes y muy cercanas, y en esas nosotros estamos haciendo énfasis y en esas tratamos de formular como los documentos que les voy a presentar a continuación. El otro paper que les quería mencionar es algo que salió también durante la pandemia y lo mencionamos, es algo que se viene dando en diferentes lugares, como les mencionaba, en Asia, en África y en América Latina, y es cómo se han, desde los 90, pero ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia y un poco antes, las condiciones de trabajo han cambiado. Entonces hicimos un paper sobre las vinculaciones, las remuneraciones y las responsabilidades de los profesionales durante la pandemia, de los contadores durante la pandemia, y arrojó unos resultados bastante interesantes, y cómo la pandemia transformó unas cosas, pero luego dejó otras. Y eso es algo que, digamos, de la producción que nosotros tenemos,
esperemos que llegue a mucha gente y podamos socializar como los resultados. Ahora, quería, fuera de los referentes bibliográficos que les digo, quería comentarles dónde nosotros tenemos un espacio, eh, eh, donde nosotros tenemos un espacio de, para, para presentar, los resultados que hemos obtenido en estos años del proyecto de investigación. Ese espacio, ustedes lo pueden encontrar acá, espero que ya está proyectado. Nosotros tenemos un observatorio de pronunciamientos profesionales. O sea, nosotros lo que hicimos con el proyecto que les acabo de presentar, con todos estos problemas, es cómo podemos nosotros dar cuenta de el camino más adecuado para dar cuenta de esto. Entonces, el camino más adecuado que identificamos fue la elaboración de una encuesta. La elaboración de una encuesta. Como lo mencionaba mi colega hace un momento, en Colombia nosotros tenemos en estos momentos, es decir, en 2022, tenemos cerca de 300.000 contadores y el número tiende a aumentar. Según el Ministerio de Educación de Colombia, en el semestre pasado, el número de estudiantes de contaduría estaba cercano a los 370.000. Es decir, estamos hablando de una población bastante gigante. Estamos hablando de una población grande. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer era, bueno, ¿y cómo llegamos a esa población? ¿Cómo tratamos de hacer la caracterización? Y la mejor herramienta que encontramos fue una encuesta. Y esa encuesta, no les voy a presentar la encuesta, les voy a presentar, son resultados de 2 momentos de esa encuesta. La hemos hecho 2017, la hemos hecho 2018, la hemos hecho 2019, con la pandemia nos tocó hacerla 2019-2020 y la hicimos el año pasado, 2021. Les voy a presentar 2 versiones de esta encuesta. Les voy a presentar la primera y la última para que ustedes vean como las condiciones que nosotros identificamos que eran el núcleo para nosotros comenzar a desarrollar el proyecto de investigación. Y aquí, entonces ustedes pueden ver las categorías grandes que trabajamos para caracterizar la profesión, pero pueden ver las variables y los tipos de variables que utilizamos para caracterizar esa población. Entonces, quería iniciar presentándoles esta fue los primeros resultados de esta encuesta. Como les decía, la mejor herramienta que encontramos fue la encuesta. Y encontramos el grupo de investigación en sistemas de información y control organizacional, es el grupo de investigación nuestro, donde nosotros trabajamos. Y desde la primera encuesta hasta hoy tenemos el apoyo de la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero, que es una dependencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ellos nos ayudan a circular la encuesta. Esta encuesta se desarrolla por internet. Tenemos un software que se llama Question Pro. En ese software nosotros tenemos nuestro instrumento y lo socializamos y ellos nos ayudan. Entonces, por ejemplo, en 2017 quería comentarle brevemente qué fue lo que hicimos. Lo que nosotros hicimos fue, esta es la encuesta de 2017, y acá entonces estas son las categorías asociadas al proyecto que aquí las transformamos en partes de la encuesta. La primera son rasgos generales. Nosotros aquí en Colombia tenemos una institución que se llama la Junta Central de Contadores. Ellos son los que se encargan de sintetizar toda la información de la profesión contable. Es una entidad pública que se encarga de regular y direccionar muchas cosas de la profesión. Cuando nosotros comenzamos a buscar eso, nos dimos cuenta de que la información que ellos tenían era bastante escasa.
Entonces, allí le incluimos unos rasgos básicos como para caracterizar nuestra población. Ya se los voy a contar. Luego, entonces, como es la profesión, nosotros estuvimos en diálogo con en algunas organizaciones. Como ustedes lo pueden ver, a pesar de que somos una facultad de contaduría pública, estamos en diálogo con diferentes campus académicos, especialmente con sociología y con sociología de las profesiones, pero también con psicología, y hemos establecido diálogos con diferentes personas y grupos de investigación. Aquí hay otra que es las características del empleo. O sea, si estamos hablando del quehacer profesional, la segunda parte será las características del empleo. Luego vienen los rasgos educativos que son bastante importantes, porque los rasgos educativos nos dicen, bueno, tienen que tener un título profesional para el ejercicio en este país. Pero adicional a eso, tienen que tener unas cualidades de formación y unas capacidades de formación. Y eso lo incluimos acá. Luego tienen unas condiciones de trabajo. Esto es cómo desarrollan su quehacer, es decir, cuáles son las herramientas con las que hacen este quehacer. Luego hay algo que no estaba en ninguna parte y eso salió de una discusión del grupo de investigación y era cómo se dan las relaciones entre los profesionales, entre los contadores. Y lo último, que claro, que como ustedes lo pudieron ver hace un momento en las referencias bibliográficas que le presentaba, por todas partes aparecía burnout, por todas partes aparecía estrés, y entonces acá decidimos incluir la calidad de vida de los profesionales. Estas fueron las 6 grandes categorías. Y aquí viene, para que ustedes lo tengan en cuenta, y esto lo presentamos así para que le llegara a la mayor cantidad de gente posible. Es decir, nosotros presentamos los papers, presentamos ponencias en diferentes eventos a nivel nacional y a nivel internacional relacionados con profesiones y con cambios en el trabajo, pero lo que tratamos de hacer era tratar de llegarle a esa población grande, como les decía hace un momento, cerca de 300,000 colegas, y tratar de llegarle de la mejor forma posible. La mejor forma posible era tratar de hacer un reporte como el que les estoy presentando a ustedes para que les llegara la mayor cantidad de gente posible. Entonces, mire, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos con la primera encuesta, en Colombia teníamos cerca de 250,000 contadores habilitados para ejercer la profesión. ¿Sí? Aquí participaron tuvimos participaciones válidas en esta encuesta de 2,209 participaciones válidas. Participaron lógico, de Colombia, participaron cerca del 97%, pero participaron colegas con la tarjeta profesional para ejercer la profesión en Colombia, pero que vivían en 19 países distintos, con el 3%. Es decir, a pesar de que siempre estamos tratando de dar cuenta de la profesión en Colombia, participan personas que están fuera o que están en un permanente diálogo en diferentes naciones. Y esto es bastante interesante. Pero entonces el punto acá es que participan de este número de 250,000, contribuyeron con participaciones válidas de 2,209,000 colegas que participaron en esto, que eso es un dato bastante interesante. Entonces aquí vienen rasgos profesionales, los lugares de donde participaron, como ustedes pueden ver en diferentes lugares de América Latina, de América en su conjunto, algunos en Europa, otros en Oceanía. Acá es los lugares dentro del país, fue una muestra de todo el país. Acá fueron como las ciudades más importantes, aquí fueron los rasgos de edad, que esto también voy a anticipar, son rasgos bastante constantes. La población central
que ha participado en las 4 ediciones de la encuesta ha sido entre el mayor peso ha tenido entre los 27 años hasta los 47, más o menos. Ese ha sido el núcleo central de la población. Y esto ha sido algo que quería también, ahorita se los voy a mencionar. Por ejemplo, también la profesión como tal inició en la década del 60 aquí en Colombia, pero inició como una población, como una profesión netamente masculina. Ahora, con los datos de la Junta Central de Contadores, la organización que les comento, y con los datos nosotros recogidos en la encuesta, lo que vemos es que hay una presencia femenina fundamental dentro de la institución. Por ejemplo, la última vez que revisamos los datos de la Junta Central de Contadores respecto a las mujeres que tenían tarjeta profesional que tenían la posibilidad de ejercer la profesión en Colombia, era una cifra cercana al 65% de los profesionales en Colombia. El número de hombres era bajo, ¿sí? Entonces es una profesión netamente femenina. Aquí viene la identidad de género. Y aquí hay algo que es muy interesante en Colombia, en otros países no. Nosotros aquí en Colombia tenemos algo que se llama estrato socioeconómico, que comenzó a darse desde mediados del siglo XX y ha sido una herramienta para clasificar a la población. Este estrato socioeconómico, ¿qué hace? Lo que hace es establecer, tiene 6 estratos socioeconómicos, desde el 0 hasta el 6, con las personas que tienen la mayor cantidad de ingresos y la mayor calidad de vida. Se supone que el 6 son los de mayores ingresos y el 0 son los que viven entre miseria y pobreza. Pues les cuento que esto ha sido una constante en las 4 ediciones de la encuesta y ha sido que los profesionales son estrato 3, ¿sí? Luego sigue estrato 4 y luego volvemos a estrato 1. Es decir, estamos en la media de la población que clasifica la población en Colombia. Y aquí viene el estado civil, la mayoría son casados. Bueno, aquí voy a saltar algunas cosas relacionadas con la vida privada. Y aquí quiero mencionar algo, ya pasando a la segunda categoría. Esa segunda categoría son las características del empleo. Y eso quiero hacerles énfasis. En la profesión y también cruzando con los datos de la Junta Central de Contadores y de las 4 versiones de la encuesta, a pesar de que, por ejemplo, como ustedes lo pueden ver acá, la primera pregunta es si tenía trabajo o no. Aquí el 87.4% respondió que sí, el 11.1% respondió que no, pero esto ha sido una constante, incluido cuando se presentó la pandemia en 2020. Es decir, cuando nosotros hicimos la encuesta del año pasado, nos dio que tenían el 85% tenía trabajo. Es decir, se mantiene a pesar de las dificultades, a pesar de la pandemia, a pesar de todos los ajustes económicos que han sufrido las organizaciones, las empresas y todo, la profesión continúa con trabajo. Aquí es algo que les quería mencionar es cuáles son las entidades usuarias de las empresas usuarias, las organizaciones usuarias de sus servicios profesionales, y eso también es una constante que se mantiene en las 4 versiones de la encuesta, y son las organizaciones privadas, que son cerca del 75, están 75 y 80%. ¿Sí? Las entidades públicas están entre el 5 y el 7%. Y aquí, señoras y señores, es algo muy interesante, y esto también ha sido una constante. De estas organizaciones privadas, casi el 58% son pequeñas y medianas empresas. Las microempresas son casi el 18%. Y eso ha sido también una constante. Bueno, aquí los invito a consultar la página. No me voy a
a demorar mucho en esto porque ya ha pasado bastante tiempo. Quería comentarles pues algo que están allí. Esto es los ámbitos de actuación. Aquí hay otras de tipo de... hay algo que, como les decía, lo de la intensidad y el estrés, estas preguntas siempre hemos hecho en las 4 versiones de las encuestas y es sobre las horas de trabajo. Y las horas de trabajo siempre arrojan más o menos que se trabaja entre 8 a 12 horas de trabajo y dentro de este rango prácticamente tenemos el 70-75% de la respuesta en las 4 versiones del instrumento. Y acá hay otra cosa que esto ahorita se los voy a mostrar rápidamente y son los tipos de vinculación. Entonces, los tipos de vinculación, como ustedes pueden ver, el que se destaca acá en 2017 era el contrato a término indefinido, es decir, cómo el profesional firma un contrato con una organización o con una persona y tiene un contrato a término indefinido, tiene el 48.2% de esto. Lo que podemos ver, y teníamos prestación de servicios y honorarios con 35.7%. Ahorita les voy a mostrar cómo esto se transformó en 2021. Estos son los días, bueno, aquí vienen otro tipo de cosas. Aquí vienen los rasgos educativos. No me voy a demorar mucho acá. Los rasgos educativos es que la mayoría estudió su pregrado en horario nocturno. Esto es algo bastante interesante, es que de toda la población que teníamos, el 45, casi el 46% tenía una especialización a nivel Colombia. Tenemos el pregrado, luego sigue el primer paso de profundización, es un área netamente profesional, ¿sí? Y luego sigue la maestría y luego sigue el doctorado. Pues ustedes lo pueden evidenciar acá y esto ha sido también una constante en las 4 versiones y es que la especialización corresponde al 45%, la maestría al 6% y ahorita les voy a mostrar en 2021 y el doctorado se ha mantenido ahí, es al 0.5%, más o menos entre el 0.4% y el 0.6%. Es decir, no estudiamos en un nivel de profundización alto porque estamos en un ámbito profesional bastante interesante. Aquí vienen dónde estudiaron, si estudiaron en Colombia, otro tipo de cosas, si manejan diferentes idiomas, estas cosas. Y aquí viene otro que quería señalar rápidamente, sobre las condiciones de intervalos, es cuánto tiempo lleva trabajando en el ámbito contable, qué tipo de ejercicios, o sea, qué tipo de ámbitos desarrollan su experiencia profesional. Y aquí quiero presentarles algo que ahorita también se los voy a presentar en 2021 y son estos. Estos son 4 dimensiones que identificamos. Una se relacionaba con el control, que era el control dentro de las organizaciones. La otra es con gerencial o estratégica. La otra es operativa, que son preparación de información y procesos de presentación de informes para pago de tributos a nivel local, regional o nacional, o bueno, de acuerdo a la organización. Y la otra es relaciones públicas, relaciones comerciales. Pues por favor, para que lo tengan en cuenta, en todas las 4 encuestas, la mayor participación fue la parte operativa, que es la presentación de informes a entidades de control, ya sea a juntas de accionistas dentro de las organizaciones, o ya sea al Estado como tal, o a dependencias locales, regionales o nacionales del Estado a través del pago de tributos directos. Acá vienen varias cosas sobre las condiciones de trabajo, que quería comentarles, sobre la cotidianidad en sus labores,
sobre los niveles de exigencia cotidianos, y todos en las 4 versiones de la encuesta mantienen que son niveles de exigencia bastante altos, muy, muy altos, diría yo. Y aquí, bueno, rápidamente los invito a que consulten aquí en la relación entre los colegas. Entonces, la relación entre los colegas, lo que tiene y lo que identificamos acá es que son relaciones relativamente complejas. Relativamente complejas, donde, como ustedes pueden ver, algo que tomado también de los clásicos en sociología como Weber, incluso Simmel, pero también Durkheim, es la relación entre las personas, y ahí le preguntamos por solidaridad como variable. Y aquí ustedes pueden ver las respuestas. Las destacadas son, la pregunta es, ¿cómo es el ambiente de solidaridad en la profesión con los colegas? Y aquí pueden ver que las que resaltan son normal, pobre o por cumplir. La que más participación tiene es el ambiente de solidaridad es pobre. Y hay unas cosas de conflictos entre colegas, y es algo que se mencionaba también en los journals que les trataba hace un momento, y es en diferentes lugares por las condiciones y un poco la fragilidad de las organizaciones económicas en América Latina, en parte de África, en algunas partes de Asia. Las empresas se crean, luego se transforman, algunas desaparecen, hay una inestabilidad empresarial bastante alta, y entonces acá y se presentan unos conflictos en el ámbito laboral entre los colegas, entre los profesionales de la contaduría. Es decir, hay una lucha permanente por el participar de estas cosas. Por participar y por tener empleos adecuados, empleos dignos, por pertenecer a ciertos grupos que nos dan cierto tipo de organizaciones acceso. Y es una constante, es un conflicto bastante permanente en el ejercicio. Y acá, por último, es la calidad de vida. Y lo mismo se relaciona con lo anterior. Aquí, digamos, son índices que básicamente, para no demorarme y pasar rápidamente, porque ya el tiempo se ha sobrepasado el que tenía programado, es que son como las condiciones de vida de los profesionales sobre las relaciones que tienen con las otras personas, los ámbitos de descanso, los ingresos, si tiene casa propia, si tiene un nivel de vida con sin dificultades económicas. Y esto es algo que, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Y es cuando le preguntaba a una profesión que se relaciona directamente con los ingresos, los tributos de las organizaciones. Y al preguntarle, considera que los ingresos provenientes del ejercicio de la profesión le permite tener una vida sin dificultades económicas. Siempre está acá las dos tendencias. Es decir, una que está en tener, la profesión le permite tener un nivel de vida sin dificultades económicas, casi el 30%, y en total, en desacuerdo, casi el otro 30%. Es decir, siempre ha habido este equilibrio entre quienes tienen unas condiciones en el ejercicio de lo profesional que consideran de que tienen una calidad de vida adecuada, y quienes tienen unas condiciones en las cuales el ejercicio no les permite tener una vida con unas condiciones de vida adecuadas. Rápidamente, quiero mencionarles la última versión, que fue 2021. Y es esta. A diferencia de todas las anteriores, vamos haciéndole ajustes a estas versiones. Es que aquí le incluimos algo sobre la COVID-19, lógico, por la importancia que tenía la pandemia y la que tuvo la pandemia. Aquí viene la ficha técnica. El número lógico de contadores aumentó desde el 17 al 21. Aquí teníamos cerca de 278. Aquí, a diferencia de allá que teníamos 2.200 participaciones, aquí tuvimos
823 participaciones y lo desarrollamos durante noviembre y diciembre del año pasado. Los datos generales eran iguales, los rangos de edad. Aquí vienen lo mismas condiciones. Los niveles de formación, como ustedes los pueden ver, son relativamente cercanos a lo que teníamos en 17. Lo que sobresale son las especializaciones. Lo más pobre es el doctorado, es decir, estamos hablando de que en la profesión, para el ejercicio de la profesión, se necesitan son herramientas que ayuden a sortear estas prácticas cotidianas dentro de la organización, no profundizar en esto. Y esto ha sido como una constante. Estos son personas a cargos, los estratos socioeconómicos, como les mencionaba, se mantienen, es decir, estamos en la mitad de la población colombiana, no estamos ni a un costado ni al otro, estamos en la mitad de la población colombiana, que es el estrato 3, y lo mismo que les mencionaba del 17, los que siguen son estrato 4 y estrato 2. Aquí vienen como las características del empleo, y como les mencionaba, allá teníamos 87%, aquí teníamos en los últimos 2 años, 2020 y 2021, tenían trabajo, el 85.5% dijeron que sí. El número de empresas era relativamente cercano, como lo acabaron de ver allá, del tipo de empresas. Aquí era la pequeña, mediana y grande, que son, digamos, aquí en Colombia y en América Latina y en algunos países de África y Asia, los núcleos centrales, o sea, la actividad empresarial las hacen las micro, pequeñas y medianas, máximo. Es más, micro y pequeñas empresas y ahí la mediana empresa. Y esto ha sido una constante, como ustedes lo pueden ver. Aquí es si son independientes o si son empleados. En 2017 la mayoría era empleado, en 2021 la mayoría era independiente. Es decir, las condiciones de trabajo se modificaron. Aquí vienen los ámbitos donde trabajan, aquí vienen las actividades que principalmente desempeñan, las horas de trabajo que desarrolla al día, como les decía, en 2017 y se mantiene en 2021, son de 9 a 12 horas diarias de trabajo y trabajando prácticamente 6 días a la semana, que esto corresponde también con lo que nos narraban en el estudio que les mencioné hace un momento de Kenia. También el horario de trabajo era relativamente cercano a lo que nosotros trabajamos y que se relaciona con algunos estudios que se han hecho en Perú y se han hecho en Ecuador. Aquí viene el tipo de vinculación y como les decía, en 2017 el contrato más importante era a término indefinido. En 2021 era por prestación de servicios. Y aquí el prestación de servicios tenía el 55.2% y el a término indefinido 32.8%. Es decir, cambiaron, pero también cambió la vinculación. Y aquí hay algo muy interesante que eso hace parte del el paper que le mencionaba hace un momento, que es la vinculación, responsabilidades y remuneraciones para los contadores en Colombia. Esto, como les decía, fue durante la pandemia y era como las condiciones, si un contador da fe pública sobre una declaración tributaria, esa fe pública y esa declaración tributaria tiene una vigencia de 5 años. Si durante esos 5 años tiene algún tipo de problema, porque tiene algún tipo de inconsistencia en la información con entidades de control público sobre los tributos, el responsable directo es el contador. Pero aquí lo que estamos diciendo es que tenemos vinculaciones por prestación de servicios. ¿Eso qué implica? Eso implica que me pagan y no hay ningún tipo de continuidad en la vinculación con la organización. Es un cambio muy, muy, muy significativo que hay que hacer énfasis. Los días de la semana, como les mencionaba hace un momento, y aquí viene otro cambio, y es el lugar de trabajo, como les mencionaba hace un rato. La residencia prácticamente en el 50% se convirtió en el lugar de trabajo más importante para los contadores. Luego sigue donde el empleador. Estos son los lugares de trabajo y vamos a ver cómo evoluciona esto. Bueno, aquí vienen otras preguntas sobre las condiciones de trabajo.
Aquí vienen algunas habilidades blandas que le incluimos en la nueva encuesta. Los tipos de bachillerato, lo mismo que les mencionaba en rasgos educativos, se mantuvieron los rasgos educativos, tratando de relacionarse con educación o curso o educación continua, cursos cortos de 3 meses o seminarios muy cortos de cuestiones específicas sobre la profesión. Aquí es cuáles son los medios en los que se entera. Aquí se destacan los portales de Internet sobre la profesión. Si domina segundo idioma, el 80%, y esto ha sido en las 4 versiones de la encuesta, nos dice que prácticamente el 20% domina un segundo idioma, que principalmente es el inglés. Si tiene certificación, un 15%, ha aumentado. Primero no tenía era el 9% que tenía certificación internacional. Y aquí viene sobre las condiciones de trabajo y el uso de la tecnología, que ha transformado radicalmente esto. Ha transformado el uso de la tecnología respecto a el Internet, los software, los responsables de los programas, las otras herramientas disponibles que teníamos. Aquí viene, como les mencionaba, el teletrabajo, del trabajo presencial o del trabajo mixto entre teletrabajo y trabajo presencial, y la inclusión de herramientas tecnológicas. Como ustedes pueden ver en esta variable, la mayoría decía que lo más importante era el teletrabajo, entre muy importante y extremadamente importante, y la vinculación de nuevas herramientas tecnológicas a sus labores. Muchos decían que habían herramientas tecnológicas que estaban tratando de asimilar cuando surgían las otras herramientas tecnológicas. Y eso es algo. Y el Internet en el desempeño de labores estaba entre muy importante y extremadamente importante. Aquí algo muy interesante que nos arrojó sí, solo lo preguntamos en la versión 2021, y era quién, si ustedes se iban para su casa, quién pagaba los servicios públicos, especialmente quién compraba los equipos. El 72% dijo que los profesionales compraban los equipos, no las entidades ni las personas con las cuales trabajaban. ¿Quién compraba el software? Entonces, el 43% decía que el profesional adquiría el software. El servicio de Internet en el 92% era pagado por el profesional, y el servicio de energía eléctrica, por estar conectado todo el día en su casa, era pagado por el profesional. Era algo bastante interesante. Vamos a pasar, digamos, aquí vienen otras preguntas sobre el quehacer profesional, sobre sus condiciones de vida, aquí vienen unas preguntas sobre el COVID. No me voy a detener en estas preguntas. Para las personas que estén interesadas, están en la dirección que les compartí hace un momento. Aquí viene la calidad de vida, y les cuento que también estas preguntas se mantienen desde 2017. Respecto a los ingresos, entonces lo mismo. De acuerdo 29.6%, es decir, considera que los ingresos provenientes del ejercicio profesional le permiten tener un nivel de vida sin dificultades económicas. Está de acuerdo el 29.6% y en desacuerdo el 38.2%. Es decir, aquí aumentó. Es decir, está la tensión entre los dos, entre quienes tienen unos ingresos que les permiten tener un nivel de vida adecuado y quienes no. Siempre ha sido una constante en la profesión. Y aquí viene si ahorrar o invertir, que los ingresos le permiten ahorrar e invertir, que es uno de las variables que nosotros también indagamos, porque hace parte de la estructura. Incluso la Organización Internacional del Trabajo tiene unas herramientas sobre calidad de vida que incluyen estas variables, y es ahorrar e invertir. Es decir, si en el ejercicio de la profesión les permite esto, ustedes pueden ver las respuestas acá, están en total desacuerdo y en desacuerdo. Es decir, esas son las preguntas.
Aquí viene algo de condiciones de vida, trabajo remoto, de si practica algún deporte. Esto se relaciona como con lo que les mencionaba en las referencias bibliográficas, que también estamos trabajando en otro paper, y es sobre burnout, sobre el estrés y el ejercicio profesional. Les cuento que la mayoría, estas fueron las respuestas constantes en las 4, y es que no hacíamos deporte, no hacíamos ejercicio. Esto también es de la OIT, y es quienes participan, quienes realizan ejercicio durante 3 veces a la semana como parte del mantenimiento físico. Aquí ustedes pueden destacar que es rara vez casi el 40% y a veces el 33%. Es decir, esas son las 2 y nunca el 1%. Eso sumado nos da casi el 70 y algo por ciento de las personas que no hacen ningún tipo de actividad física. Esto es la interacción con los otros debido a la cantidad de la intensidad del trabajo, la interacción con personas distintas a su familia específica o a miembros de la organización o con quienes trabaja, esos vínculos con otro tipo de personas vinculadas a actividades de recreación, de deporte, de bienestar, otro tipo de comunidades, no es importante para los profesionales. Aquí vienen otras sobre espacios culturales, sobre otro tipo de lugares, y la verdad es que es entre nunca y rara vez. Entonces, digamos que la participación de los profesionales en este tipo de actividades es relativamente baja. Bueno, no me extiendo mucho, digamos, porque de lo contrario continuaría contando, hablando con ustedes, dialogando con ustedes, pero ahora sí. Bueno, ya dejé de compartir, entonces ya digamos que les presento como la información general que nosotros hemos desarrollado, las herramientas que hemos, digamos, desde donde surgió nuestro proyecto, los referentes teóricos que teníamos en nuestro proyecto, las instituciones con las que hemos trabajado aquí en Colombia. Algunos hemos establecido con diálogos e instituciones a nivel internacional. Pero también cuáles han sido los materiales que hemos trabajado y sobre todo cómo nosotros hemos socializado los resultados de la herramienta que elegimos, que es la encuesta, a través de estos formatos para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, a la mayor cantidad de profesionales posible. Lógico, en el ámbito académico tenemos 2 papers que han salido, están en estos momentos. Uno va a salir publicado en una revista en México y el otro está en proceso de evaluación y el otro está en proceso de construcción, que esperamos terminarlo a finales de 2021. Pero entonces, la idea es que el proyecto de caracterización de la profesión contable tiene una serie de condiciones y de hechos que estamos tratando de que esto crezca, porque, y como les decía hace un rato, somos una profesión bastante importante respecto a la profesión que se realiza y que se relaciona directamente con la información y la presentación de información a grupos de interés, a personas específicas o a gobiernos. Y entonces esta información es algo vital para el funcionamiento de la economía en su conjunto. Es decir, lo que nosotros hacemos es supremamente importante. Y eso es algo que nosotros evidenciamos, pero que tenemos que darle cuenta en la caracterización y en el instrumento, en las herramientas, en todo lo que nosotros desarrollamos del proyecto. Y entonces lo que nosotros evidenciamos es que este proyecto tiene
un potencial hacia el futuro bastante significativo. Incluso podemos establecer diálogos con proyectos en diferentes países relativamente cercanos a Colombia. Ya hemos hecho el intento, pero desafortunadamente no se ha concretado, pero sí podemos, digamos que tenemos unas proyecciones bastante interesantes. Las conclusiones es que la profesión sigue cambiando, las condiciones de trabajo siguen cambiando, las características del empleo están cambiando y van a seguir cambiando. Y nosotros necesitamos observarlas. Los rasgos educativos también van a cambiar. Las condiciones y las herramientas para el desarrollo del trabajo van a cambiar y las herramientas educativas van a cambiar. Nosotros necesitamos continuar con esto. Respecto a las condiciones de trabajo, se han transformado de una forma impresionante, como les mencionaba, sobre el teletrabajo, por ejemplo, el trabajo en el hogar y las herramientas disponibles de software, de hardware, de todo esto se ha transformado de una forma que la profesión en sí ha implicado unos cambios significativos. La relación entre colegas se ha complejizado debido a la competencia en el mercado laboral, en el mercado profesional ha sido bastante interesante y la calidad de vida genera muchas dudas. O sea, los datos que nosotros encontramos generan muchas dudas porque las condiciones de trabajo son muy intensas, pero la calidad de vida es discutible entre las personas que dicen que los ingresos y las condiciones en las que trabajan les permite tener una calidad adecuada, una vida digna, y quienes no. Entonces, esto, digamos que nos hace que observemos la profesión. Podemos incluso ampliar, como les decía hace un momento, a otras profesiones, pero son posibilidades para el desarrollo del proyecto que se fortalecen. Y muchísimas gracias por mi parte. Quería comentarles estas cosas y nosotros continuamos con el proyecto. Con la profesora María Elena entendimos un poco el contexto institucional y de investigación de este proyecto de investigación en específico, cómo ha aportado a los otros grupos, a los otros proyectos de investigación. Con el profesor Diego analizamos entonces esa fundamentación conceptual, los referentes teóricos e hicimos un análisis profundo sobre cada uno de los elementos de este proyecto de investigación. A manera de cierre, quisiera hablarles un poco sobre estos datos generales del proyecto de investigación. Existen 5 elementos sobre los cuales ha gravitado estos datos generales. El primero, referido al empleo. Si estos profesionales de la contaduría pública están en lugares como una firma, si son independientes, el número de horas de dedicación. El segundo, rasgos educativos. Queremos saber si manejan una segunda lengua, el nivel de formación posgradual, en dónde estudiaron, bajo qué condiciones, la naturaleza de la organización. Luego vienen condiciones de empleo y tecnología. Y aquí quisimos analizar entonces el número de horas que dedican, el lugar en el cual lo desarrollan, los tiempos de desplazamiento y cómo la tecnología se ha venido vinculando con esa cotidianidad que queremos analizar con este proyecto de investigación. Un cuarto elemento estaría dado por la calidad de vida. Entonces aquí entendemos que este es un asunto que amerita un análisis y una reflexión amplia, profunda y que podría tener diferentes interpretaciones, pero quiere analizar un poco esas condiciones económicas, las nociones de bienestar, de tiempo, el tiempo libre que se tiene y la dedicación a ese tiempo libre. Y un último elemento que varía según las condiciones que vamos teniendo y las necesidades del proyecto de investigación y la evolución misma del proyecto de investigación y además del contexto que hemos tenido. Tuvimos, por ejemplo, uno sobre relaciones entre contadores. Entonces aquí analizamos las relaciones profesionales, agremiaciones, vínculos, construcciones conjuntas, diferencias. Creo que ha sido muy valioso, como lo explicaba el profesor Diego, también como lo han hecho otras profesiones. Y este varía en la medida en que apareció el COVID. Por ejemplo, hicimos en nuestra última un análisis frente al COVID y cómo cambiaron y se profundizaron algunas relaciones de trabajo, también algunos asuntos de vacunación, de distancia, empleo y modificaciones en las condiciones de trabajo. Esto en general era lo que queríamos compartir. Agradecemos por el tiempo, por la dedicación y también agradecemos a los aportes y realimentación futura que nos harán.